Siempre estamos atentos al trabajo del máximo tribunal y por eso quiero agradecer mucho a la señora ministra Norma Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta mañana nos tome la llamada para hablar de diversos temas. Ministra, le saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ministra Piña, quiero comenzar la charla con usted, aprovechar mucho estos minutos que me permite para hablar del histórico posicionamiento y el criterio que ha fijado la Suprema Corte de Justicia respecto al tema de la despenalización del aborto. Si bien hay muchos códigos penales locales que siguen tipificando esta conducta y la siguen sancionando con prisión privativa de libertad, el criterio que ha fijado la Corte hace 2 días ha sido histórico, muy importante, me parece que vanguardista, habla de una Corte que es mucho más atenta a los temas de respeto de los derechos humanos en este contexto que vive actualmente el país y sobre todo que trae como un factor de decisión el respeto a decidir por parte de la mujer en un tema que siempre tiene muchas controversias, aristas religiosas, de tipo ético, moral, pero los ministros han cumplido con su deber, me parece, y han realizado una resolución histórica muy bien tomada que siente un precedente para los anales de las resoluciones judiciales en nuestro país. Me gustaría escuchar sus apreciaciones, señora ministra. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el martes se tomó una decisión histórica. Fue por unanimidad. Yo considero que lo que se está plasmando en la sentencia es precisamente lo que nuestra propia Constitución establece. Es decir, estamos empezando a vivir nuestra Constitución. El artículo 4, no empezando, ya lo hemos vivido, pero bueno, reforzamos el vivir nuestra Constitución. El artículo 4 dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. El martes se falló ya en definitiva la inconstitucionalidad de un artículo del Código Penal de Coahuila en donde se establecía como delito el aborto voluntario por parte de la mujer o del médico que se lo practicara. ¿Esto qué implica? Primero, lo que hizo la Corte fue analizar todo el marco ético, moral, filosófico del derecho a decidir de la mujer. Y partiendo de ahí, entre ello estableció que este derecho a decidir tenía varias implicaciones, entre ellas, por ejemplo, el derecho de las mujeres y el deber del Estado de que se proporcionara la salud como parte de la salud pública y de la salud reproductiva, el que pudiesen interrumpir su embarazo de manera accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria. Este fallo de la Corte no solo es trascendente en función a esta decisión. También se estableció que este derecho de la persona, de la mujer, solo podía comprender el procedimiento de interrupción del embarazo dentro de un breve periodo cercano al inicio del proceso de gestación. Y aquí se hizo una ponderación posteriormente entre lo que se llama jurídicamente nasciturus, que es embrión o feto, cuando a partir de evidencias científicas, cuando se puede establecer que ya es una persona en el sentido de que tenga conciencia de sí mismo, de su razonabilidad, etcétera. Y el otro punto que también a mí me parece muy importante es que esta sentencia hablaba de no solo de la mujer, sino de toda aquella persona gestante. Y esto en relación con el artículo 1 de nuestra Constitución.
Como usted bien lo decía, si bien todavía existen muchas legislaciones, la mayoría de las legislaciones de las entidades federativas, porque además es delito local, establecen una prohibición absoluta de la interrupción del embarazo y como delito el aborto voluntario. También lo es que en el artículo 94 de nuestra Constitución se está indicando a partir de la reforma que aquellas razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno por una mayoría de 8 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Este es un tema crucial, señora ministra. Platicamos con la señora ministra Norma Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted ha puesto en este momento un tema de la mayor relevancia. A la luz de la reforma judicial, un criterio adoptado en el Pleno de esta naturaleza por más de 8 votos, en este caso fue unanimidad, sienta para todos los jueces federales un criterio a seguir obligatorio. Y en el caso concreto del polémico tema del aborto, pues obviamente esto tiene una trascendencia nacional y fija un faro que ilumina las decisiones que tengan que tomar los jueces federales respecto a este tema en todo el país, ministra. Así es. Es trascendente esta decisión. Ahora, me parece que escucharla a usted es doblemente trascendente porque siempre es una discusión, y debo de decirlo, entre hombres, muy masculinizada, y el tema es escuchar la perspectiva de una mujer, en el caso de usted, pues una mujer que ha hecho carrera judicial, que ha visto, digamos, esta evolución de criterios del máximo tribunal y que ahora le toca, como integrante del Pleno, asumir esta responsabilidad y dar a conocer, pues, un criterio innovador que sin duda alguna habla de una corte de otros tiempos con criterios mucho más modernos adaptados a nuestra realidad, ministra. No, muchas gracias, se lo agradezco mucho. Efectivamente, sí ha habido una evolución paulatina. No quiero con eso decir, porque yo soy juez de carrera y tengo 30 años, que antes no se hubieran tomado en cuenta los tratados internacionales, los derechos humanos por parte de los jueces federales. Pero sí creo que un cambio a partir de la reforma, ¿sí?, donde se nos da ya como obligación el analizar todos los derechos humanos a la luz del marco nacional, ya sea de fuente interna o de fuente externa, que son precisamente los tratados internacionales que establecen derechos humanos suscritos por México. Que desde su perspectiva como mujer, no como ministra de la Corte, ¿qué importancia tiene este tema para la mujer mexicana, señora ministra? Mire, yo como mujer creo que es un tema muy sensible. El hecho es el aborto. Me comentaban que si no iba a ser sustituto de método anticonceptivo. Yo considero que quien tenga esa visión no sabe todo lo que puede implicar la carga emocional, la carga de interna ética para una mujer. Entonces el hecho de que la mujer o las personas gestantes tomen esa decisión ha estado con toda la carga que esto va a implicar para una mujer, y que aparte se le criminalice sin una razón pública, con sustento científico. Yo creo que sí era inconstitucional y sí tenía que cambiarse. No se cambiaron criterios porque esta es la primera vez que se analiza el tema en la Corte. Antes no se había analizado. Se había analizado la facultad de las entidades federativas para establecer un periodo de tiempo para la interrupción voluntaria del embarazo. Pero esta es la primera vez que llega a la Corte este tema, y creo que todos mis compañeros lo hicieron con una gran sensibilidad, con una gran argumentación, y a mi juicio se tomó la decisión
que es acorde con nuestra Constitución, a la cual juramos respetar y garantizar. Señora ministra, finalmente yo quisiera tocar un tema que me parece pues también desgarrador, el anuncio que ha hecho el ministro presidente Arturo Saldívar el día de ayer en una conferencia de prensa. Habló de denuncias y del caso de 2 jueces federales suspendidos que tienen señalamientos por violación y lo han hecho de manera sostenida, continuada, sin dar detalles obviamente de los nombres. Ya están suspendidos estos juzgadores, pero es un tema que pues sin duda simbra al Poder Judicial, pero por el lado positivo pues se denuncia públicamente, cosa que antes no ocurría, no nos enterábamos de estas cosas, y sin duda es importante considerar que pues no va a haber impunidad en estas situaciones que lamentablemente siguen ocurriendo. No tengo noticias de los 2 últimos casos a los que aludó el señor ministro presidente, pero sí le quiero comentar que este tipo de conductas no han quedado impunes en el Poder Judicial. Sería bueno buscar una estadística, una información. Tengo 30 años en el Poder Judicial, entonces desde el momento que se hacían las denuncias, se llevaban a cabo las investigaciones y se sancionaban a incluso jueces, magistrados. Sí se ha hecho todo, sí se ha hecho, desde que yo me acuerdo, sí se han sancionado jueces, magistrados por este tipo de conductas. Posiblemente la diferencia es que, yo me acuerdo con el ministro Silva Mesa sí se daba publicidad, pero posiblemente no salía mucho a la luz, protegiendo posiblemente el derecho de las víctimas, ¿no? Pero sí se ha hecho, siempre cuando se ha denunciado, se han llevado a cabo los procedimientos de investigación y de sanción. La ventaja es que ahora... ante la PGR se ha denunciado esa actitud de los jueces. Como digo, no se ha hecho publicidad, pero siempre se ha hecho. La ventaja, señora ministra, es que ahora se conoce y se conoce de voz de quien preside el máximo tribunal del país. Yo le quiero agradecer mucho estos minutos, ministra Norma Piña Hernández. Sé que tiene una agenda ocupada. Hoy es jueves, hay pleno en la Suprema Corte de Justicia. Así es que doblemente agradecido y que no sea ni la primera ni la última vez, señora ministra. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y que tengan muy buen día. Igualmente. Gracias. Muchas gracias.